Buenos días. Que nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a revisar el día de hoy Mateo 24, un capítulo especialísimo, profecía de nuestro Señor Jesucristo del comienzo hasta el fin. Es un libro precioso que nos aclara no solamente el tiempo del fin, sino muchas cosas para nuestra vida de hoy. Y lo vamos a compartir. Comenzamos con el versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo era un sitio de orgullo para los judíos. Lo había hecho el rey Herodes, el grande, y lo había puesto precioso y realmente lujoso. Y se estaban gloriando por el templo físico. Y Jesús le dijo: ¿veis esto? A mí no me interesa. No va a quedar piedra sobre piedra. Si le hubiera interesado a Dios, se hubiera mantenido hasta ahora. Pero los que estaban ahí, y cuando no hablo de región judía, sino los judíos que vivían, el Sanedrín y todos, lo despreciaron, lo desecharon. Y el que desecha a Dios y a su Cristo, perdió todo. El templo fue destruido y no quedó ni una sola piedra en el lugar. Fue todo sacado. Y se cumplió 40 años después, fue la primera profecía que menciona Jesús en este lugar. Aparte, una vez que Jesús resucita, se cumple todo el plan mesiánico, todo el plan judío, que era que Él viniera y diera su vida por nosotros. El templo era una herramienta para ayudarlos a ver y acercarse a Dios, pero Jesús era la respuesta. Una vez que Jesús vino, no había necesidad de templo. Seguimos. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, que es un monte muy cercano a Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales de tu venida y qué señales del fin del siglo? Están hablando de 3 preguntas. Primero se acercaron aparte. Y eso es prudencia. Algunas preguntas se hacen en privado y otras se hacen en público. Las personas que tan maduras están para poder hablar de ciertos temas, no es para esconder las cosas, sino para darle al que necesita leche, y al que necesita vianda, y al que necesita alimentos sólidos. Esto es sabiduría también. Y Jesús le responde diciendo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Comienza primero diciendo falsos cristos. El primer engaño es decir, yo soy el Cristo, vengo en nombre de Cristo, sobre todo soy el Cristo. Miles de personas han venido con ese mensaje que yo soy el Cristo. Y Jesús dijo bien claro, vendrán en mi nombre, pero que nadie os engañe. Después voy a explicarlo mejor esto. El 5, repito, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, van a haber muchos seguidores. Actualmente hay varios que dicen que soy el Cristo y tienen decenas, miles, centenas de seguidores. Obviamente son falsos. Jesús lo avisó hace 2000 años. 6, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no os preocupéis, no os asustéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos tenido guerras, rumores de guerras, cantidades desde que vino Jesús hasta ahora. Guerras mundiales en el siglo pasado y guerras destructivas, inclusive entre los cristianos en Europa. Se destrozaron los unos a otros, cristianos de nombre, por supuesto. 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. También significa etnia contra etnia, grupo étnico contra grupo étnico. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Lo ha habido? Cantidades. Lo ha habido en este último siglo, inclusive más que en épocas anteriores. Nunca han cesado. Estos son los dolores de preñez. Estos no son los dolores de parto todavía. Dolores de preñez. Y todo esto, dice Jesús, será principio de dolores. Lo compara todo esto, Jesús, como que cuando Jesús resucita y va al cielo, es como que entró el óvulo fecundado y empieza a desarrollar en el vientre de la madre hasta el momento que da luz. Ese dar a luz es cuando Jesús regresa
y viene por todos sus escogidos. Vamos a verlo en un ratito. Entonces hay un embarazo, que es en que estamos nosotros, y luego un trabajo de parto, que es el momento final, que corresponde al momento de la gran tribulación, como vamos a ver dentro de un ratito. 9. Entonces os entregarán a tribulación. Ojo, tribulación es problemas, dificultades, fastidios intensos. No está hablando de la gran tribulación, después va a hablar de eso. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Se cumplió con los apóstoles? Se cumplió. En principio de dolores, dice. Entonces, durante los principios de dolores, todavía no es el parto, los van a perseguir a ustedes. Y hasta ahora persiguen cristianos. Están metiendo en la cárcel en países por predicar el evangelio. Y nos prohíben y nos aborrecen. Y acá mismo, mucha gente nos aborrece diciendo que somos ignorantes. Que la religión es el opio de los pueblos, es para tontos. Jesús dijo, y también está en la palabra, lo dijo Pablo, que para el mundo es locura lo que creamos en la cruz de Cristo, pero para nosotros es poder de Dios. Seguimos. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Ha pasado? Sí. ¿Sigue pasando? Sí. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ha ocurrido. Unas cantidades de sectas y movimientos que ha ocurrido. Jesús lo pronosticó, lo profetizó. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este momento, pongamos ahora, esto se ha cumplido por supuesto, pero en este momento cuando vemos el desorden, vemos los abusos, vemos las coimas, vemos todas esas cosas, mucha gente se desanima y su búsqueda de justicia se apaga. Eso es enfriarse el amor, buscar llevar las cosas diferentes. Pero nosotros en el poder de Dios podemos hacer cosas completamente diferentes. Este aviso es para que no caigamos como el mundo cae, que se enfríe el amor. El amor tiene que ir de más en más, con el poder de Jesús, por supuesto. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es mantenerse. Hasta el fin es hasta el fin de nuestros días. Será salvo. ¿Significa salvo por salvación de gracia, irse al cielo? No. Salvo significa que vamos a estar viviendo en la protección, en el cuidado, en el Espíritu de Dios. La paz viene cuando estás creyendo, cuando tienes esperanza, cuando estás apoyado en la palabra, cuando estás perseverando en ella, estás viviendo en su gloria, en su gracia. La salvación no se pierde. No sé si significa que tenemos que estar hasta el último día perfectamente alineados. No, es lo ideal. Tenemos que alinearnos con Dios. Pero esta salvación nuevamente no es la salvación al reino celestial, es la salvación del día a día. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces acá diciendo, la señal es, será predicado este evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. En la época de nuestros queridos apóstoles y discípulos iniciales de Jesús no habían llegado a América. América llegaron en el siglo XV. Y hay zonas del mundo que no se había llegado. Ahora, por medio de radio, televisión, internet, estamos llegando a todo el mundo con el evangelio. Recién en esta generación de la tecnología estamos llegando a todo el mundo realmente. Yo recuerdo hace 35, 34 años atrás, los primeros celulares en mi mano. Estamos hablando de una generación recién. Todo lo que es tecnología, internet, que ahora conocemos que para nosotros es el pan de cada día, no existía hace 30 años. ¿Me entienden? Recién ahora podemos predicar. La radio lo predicaba, pero no llegaba tampoco a todo el mundo. Ahora sí, está permeando y es una invasión de noticias, pero también de la palabra. Y ese es parte de nuestro trabajo. Esta señal ya está cumpliéndose en este momento. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, estamos en el entonces. 14.
Por tanto, ahora dice Jesús, otra señal importante. Primero es la predicación, segundo es, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es una profecía en el libro de Daniel que le da como una imagen que cobra vida. Nuevamente, la tecnología ahora permite que una estatua, una androide o lo que sea, cobre vida, habla, se mueve. Ahora se puede hacer. ¿Qué es el lugar santo? El lugar santo es el lugar santo del templo judío. Cuando Jesús habla de esto, habla en el tiempo judío. Cuando hablaban del lugar santo, había un solo lugar santo. Es en el templo judío, dentro del templo judío. Entonces, ¿hay templo judío ahora? No. ¿Cuál es la siguiente señal? Necesitamos un templo judío. Por eso hay mucha gente que está empujando para reconstruir un templo. Y lo pueden encontrar en internet. Ahora, mientras no se reconstruye ese templo, no puede haber el lugar santo. Entonces es otro aviso. Cuando se construye el templo es otra señal. Y cuando se ponga la imagen, que también habla, la imagen de la abominación desoladora, ahí vemos otra señal que se cumple para el regreso de nuestro Señor. Primero será predicado esta generación. Y luego las señales específicas del templo y la imagen en el templo lo vamos a ver con cuidado ahorita. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta, las que críen aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok. Veamos una cosa. El templo judío, donde estaba y donde tiene que estar más o menos en la zona donde fue construido, se está buscando el sitio ahora. Cuando se haga, si ahí aparece una imagen, ¿cómo se enteran los otros en la ciudad afuera que se ha colocado una imagen ahí? Dice, cuando sea colocada, ese mismo momento, dice, entonces, ahí en ese instante, los que estén en Judea huyan, los que estén en la azotea no desciendan, y significa reacción inmediata. ¿Cómo pueden estar informados inmediatamente en épocas antiguas? Es imposible. Nuevamente la tecnología actual permite eso. Ponen una imagen y todo el mundo se entera. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Ojo, no es una huida sin aviso, porque la palabra dice que cuando se construye el templo, y habla de un pacto de 7 años, lo vamos a ver en una clase del tiempo del fin, cuando le vamos a hacer, después de terminar este Evangelio de Mateo, vamos a hacer una clase sobre los tiempos del fin. Entonces, habla de un periodo de 7 años de pacto y 3 años y medio de una gran tribulación. Y la gran tribulación comienza con la abominación desoladora. Entonces, cuando reconstruyan el templo, los que estamos informados sabemos que cuando pongan la imagen comienza la gran tribulación. Entonces estamos avisados. Dios no hace nada sin advertir antes a sus siervos los profetas. Y ya nos está avisando con 2000 años de anticipación. Bueno, ¿qué dice? Que no sea en invierno su vida ni en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo? Porque el día de reposo no se puede uno desplazar con facilidad en Israel. Hay leyes para determinar cuánto se puede mover, transporte público, etcétera, que es bastante limitado. Entonces, ya en esa época lo era y ahora también. Y se sigue cumpliendo, ojo, se sigue cumpliendo. Están las situaciones dadas para que el día de reposo la vida sea más difícil. O sea, que oren para que no sea en día de reposo. Y 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo comienza la tribulación? Después de colocar la abominación desoladora. Entonces habrá, o sea, estamos hablando, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación que no vio ni antes ni después. Esa es la gran tribulación. Más claro no puede ser. Y si aquellos días de la gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acortados también se pueden tener como medidos. Inclusive en profecías tenemos exactamente el tiempo de duración de esta gran tribulación. Lo vamos a revisar en la clase que le mencioné. Entonces, todavía están en la tribulación. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos.
escuchad esto. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Sí, nos dijo que va a engañaros. Falsos cristos. Dice, cualquier persona o ser que venga diciendo que es el Cristo, y acá en la tierra, que está en tal sala, que está en tal reunión, que está en tal iglesia, falso. Si un profeta viene a decirnos, miren, el Cristo ya vino, está acá, falso. Falsos cristos y falsos profetas. Y ahorita lo explica Jesús por qué. Porque no va a ser así su venida. Y encima harán señales y prodigios, y grandes señales y prodigios. No quiere decir que los que hacen grandes señales y prodigios son falsos cristos y falsos profetas. Dice que los falsos cristos y falsos profetas también harán grandes señales y prodigios. No solamente sus hijos, pero también esto. 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Nada en el ámbito terrenal. Porque, aquí viene la explicación, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Señal visible, ¿en dónde? Primero en el cielo. Un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este versículo es bastante fácil de entender si entendemos qué significa esto. La palabra que han traducido como águilas es más buitre que águila. Se puede traducir a dos formas, pero se usa mucho más como buitres. Cuando hay un cuerpo muerto, ¿quién viene? Buitres. Si tú ves buitres volando alrededor de un punto y comiendo en un sitio, ¿qué cosa hay ahí? Es un cuerpo muerto. Es una señal inequívoca que hay un cadáver de algo y los buitres están comiendo. Punto. Más claro no puede ser. Eso significa, estas señales nos van a decir claramente que ya vengo yo. Eso es lo que significa. Es una señal que no tiene pierde. Entonces dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, antes no, durante no, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué está hablando? Señales visibles, impresionantes. No hay luz de día, la luna tampoco, las estrellas del cielo caerán. ¿Meteoritos? No lo dice específicamente, grandes señales, muy visible. Las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, podemos ver algo visible nuevamente. Esto no es en secreto. Luego de esa show en el cielo, como el relámpago que va del oriente al occidente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, que dice señal del Hijo del cielo, del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién va a lamentar? Todas las tribus de la tierra, o sea, todos lo van a ver, visible. ¿Cómo lo van a ver? Viniendo, ¿cómo? Con poder y con gran gloria, no en secreto, visible, claro, luminoso, espectacular, gran gloria, gran poder. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, sonido, ruido, fanfarria, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Ahí viene el arrebatamiento. ¿Cuándo? Después de la show en el cielo, el relámpago, la aparición de Jesús en toda su gloria viniendo, trompeta de los ángeles, y ahí viene el arrebatamiento. Jesús lo está diciendo. Y ahora vuelve a advertir, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En otras palabras, hay señales que nos avisan que viene el higo. ¿Y qué es el higo? El fruto, Jesús, el verano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando de las señales previas. De lo que está hablando es la abominación desoladora, la tribulación. ¿Qué más está hablando? Que será predicado el Evangelio a todo el mundo. Esas son las tres señales básicas: la predicación del Evangelio en todo el mundo, la señal en la abominación desoladora en el templo, obviamente construcción del templo, y con estas y comienzo de la gran tribulación y la persecución a los cristianos. Si ya ocurren eso, es las ramas tiernas, las hojas que brotan, ya viene Jesús,
Ya regresa Jesús. Esas son las señales. Tenemos que aprender. No es que venga un mosquito y se pare sobre la higuera, no es que haya una luna llena ese día. No. Estas son las tres señales clarísimas. Estas son las tres señales que tienen que ver y que anuncian que ya viene el arrebatamiento y la venida de Jesús, el regreso de Jesús. Y viene el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Dice la que ve todas estas cosas. La generación que ve todas estas cosas no pasará. Una generación, estamos hablando de un periodo corto, 30, 40 años de acuerdo a cómo se concibe una generación. ¿Cuándo comienza la generación? Desde que el Evangelio es predicado en todo el mundo. Y nuevamente la tecnología, ¿no es cierto? Hace 30 años atrás, como repito, no había toda la tecnología que tenemos acá, no había satelitales. Ahora la tecnología nos invade por todas partes, en todos los países. Ahora está siendo predicado el Evangelio en todo el mundo. Esta generación, estamos en esa generación que está predicando el Evangelio. Por todas partes, en personas, misioneros que van a tribus, van a pueblos, en todas las etnias. Estamos realmente entrando en todo el mundo. Repito de nuevo, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, una vez que comience la predicación en todo el mundo, esa generación verá el final de esto, que es el arrebatamiento y la venida de Jesús y la señal de la abominación desoladora, la gran tribulación. Vamos a verla, la generación, no nosotros necesariamente, pero esta generación. Y Jesús dice, para rematar ahí en el 35, el cielo y la tierra pasarán. O sea que todo este universo va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Lo que estoy diciendo ahorita se cumple al pie de la letra. Al pie de la letra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro, en el momento que Jesús hablaba, nadie lo sabía. Pero anunció que los que veían estas cosas van a saber. El día y la hora exacta no la sabemos. Cuando ocurra, pero va a estar muy cercano. Más o menos, desde el día y la hora no lo sabemos. ¿Quién sabe? Al final, unos días antes de repente nos avisa. Pero el día y la hora no lo sabemos. Pero cuando ocurren estas señales, sabemos que ya viene la cosa. ¿Bien? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé, al construir el arca, estaba anunciando la destrucción de la tierra y estaba predicando que Dios venía. Nadie se arrepintió, solamente 8 se salvaron. Como lo dije Noé, mucha gente no va a hacer caso al mensaje, pero nosotros tenemos que anunciarlo. Si estamos anunciando desde ya lo que Jesús está diciendo ahorita, cuando veamos que estas señales se cumplen, es una manifestación de que la palabra de Dios es verdad. Y esa verdad tiene que llegar a los corazones receptivos. Y ese es nuestro trabajo, predicar y avisar lo que viene. Y al saber eso, entonces nosotros somos fieles siervos que estamos cumpliendo lo que Jesús nos dice que hagamos. Y ahí muchos se van a salvar en ese momento, durante todo este tiempo, y las señales harán que crean aún más. Algunos, pero serán muchos como los en la época de Noé. No quiere decir que la mayor parte va a creer. La mayor parte no creyó. Y Jesús dijo en Lucas, cuando yo regrese encontraré fe en la tierra. O sea, realmente la gente va a estar creyendo las señales que estoy poniendo. Pero Dios es fiel. Dios avisa a sus siervos. Dios avisa en profecía, no está avisando lo que va a pasar. Entonces, dice 40, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ok. 2 cosas. Acá, 2 en el campo son 2 hombres, 2 mujeres. Acá primero está estableciendo, hombre y mujer valemos lo mismo. Eso era importante para el pueblo judío. Por eso lo menciona, porque para ellos la mujer era inferior, como que no podía entrar al reino celestial, pero por supuesto Jesús lo queda clarísimo. Uno será tomado, el otro será dejado. O sea, no todos van, no todos se quedan. Y pues sabemos quiénes se van. Los que han recibido a Jesús como su Salvador antes y ahora. Ese es el arrebatamiento. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo? Después de la tribulación, después de las señales
en el cielo, en la tierra, después que aparece la señal del Hijo del Hombre, con los ángeles tocando trompeta, recogiendo, ahí es el arrebatamiento. ¿Es en secreto? No. Es visible, público, notorio, es una señal enorme, la más grande que ha visto el mundo hasta ese momento. ¿Y qué verá? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa palabra velad me hace acordar siempre el huerto Getsemaní, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, velen conmigo, por favor. ¿Qué significa velar? Estar despiertos. Estar despiertos no significa que no durmamos nada, sino que estemos conscientes de lo que esté pasando. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sí, amar a Dios, amar al prójimo, portarnos bien, seguir los consejos que Dios nos da, la palabra que Dios nos da, seguirla así. Nuestro trabajo es producir fruto. Jesús dijo, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué puede dar un cristiano de fruto? ¿Buenas obras? No, eso es bueno hacerlo. Frutos son cristianos. Un árbol de naranja da naranjas, un árbol de peras, peras. Un cristiano tiene que dar cristianos. Tenemos que producir cristianos. ¿Cómo lo producimos? Dándoles a Jesús, hablando de la palabra, con nuestro ejemplo, con nuestro amor que viene de Dios y su palabra para llevarlos al reino. Velad y orad, nos dice el Señor en ese momento. No sabéis a qué hora de venir. El próximo año lo voy a hacer. No, hoy día es el día de salvación para todos y tenemos que llegar a la gente. Por eso dice, velad, no sabéis cuándo va a venir. Tenemos que trabajar ya, tenemos que estar en esa alerta constante. Y más aún que sabemos que las señales, los tiempos están dadas. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No es que le van a quitar la casa. Minar significa quitarle sus riquezas y las cosas que tienes y que le hace disfrutar de la vida. La salvación no nos la quita nadie, es nuestra casa. Pero lo que está dentro son las recompensas por las cosas que hacemos y por lo que hemos obedecido a nuestro Señor en su palabra. Entonces el ladrón viene en cualquier momento, si no estamos velando nos quita bendiciones acá y bendiciones para el otro lado, para la otra vida. Estén alertas, dice el Señor. No se dejen engañar ni por el mundo ni por nadie. Lo único cierto es mi palabra. Todo el resto no tiene nada que hacer. Por tanto, dice 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Acá está hablando del tiempo del fin, pero también es cada uno de nuestra vida. Hoy estamos vivos, mañana puede que no. Y si nos presentamos, Señor, yo pensaba que tenía todavía 20 años y iba a poder hacer esto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos que llevar el Evangelio a otros. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ok, primero habla siervo fiel que da alimento en su tiempo. ¿Qué significa? Cuando das alimento a alguien, desayuno, almuerzo y comida. O sea, no los dejas en ayunas y los atiendes cuando puedes. Siervo fiel es el que está dando alimento. El que está, ¿qué? Dando alimento. ¿Qué es el alimento? La palabra de Dios. ¿Estamos formando discípulos? ¿Estamos llevando alimento a otros en forma constante y fiel? ¿Estamos cuidando las ovejas que Dios nos ha dado? A nuestros hijos físicos y a nuestros hijos espirituales. Siervo fiel y prudente. Bienaventurado, dice, si estamos haciendo eso. O sea, nos va a dar más bendiciones. Que nos va a poner encima sobre todo sus bienes. También, ahora está hablando sobre el mundo futuro. Pero la palabra dice que también aquí en la tierra nos dará bienes para administrar si somos fieles. Si no somos fieles, no nos va a dar. La fidelidad es una de las virtudes más importantes en un cristiano. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No está hablando de pérdida de salvación. La palabra dice que unos resucitan para gloria y otros para vergüenza y confusión. Algunos resucitan. ¿Cómo quieres resucitar?
como el siervo bueno, como el siervo malo. ¿Cuándo va a venir nuestro Señor? Para mi vida, no sé, en un día, 20 años, para mi vida. Para el mundo, su regreso está cercano. No puedo decirles cuándo, pero está cercano. Para cualquiera de los eventos, no por miedos, sino por reconocimiento, es nuestro Señor y quiere que hagamos nuestro trabajo. Si no sabes cuándo vas a partir, ¿por qué dejas tu trabajo para después? Hazlo ahora, cúmplelo. Y no va a haber ninguna posibilidad de que pierdas, porque estás haciendo ahora lo que el Señor quiere que hagas. No quiero que nadie pierda su recompensa, dijo el Señor. No quiere que nadie pierda su recompensa. Así que, por favor, después de esta Mateo 24, que es tan intenso, que les sirva para recapacitar en que Dios nos ama tanto y quiere que nosotros amemos a Él y al mundo. Y nos advierte todas estas cosas para estar alertas, para que estemos velando. Dios los bendiga, que tengan un buen día.